Damos gracias al Señor por este maravilloso día, un día más de bendición, de conocimiento y de preparación para su segunda venida, basados también en el comentario del conflicto de los siglos, el capítulo 19. Pedimos, Señor, tu bendición y el invitado especial a nuestro Padre Celestial, su Hijo y la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. El conflicto de los siglos, en resumen, con el conflicto de los siglos, hace un resumen muy bueno Oscar López, en resumen este capítulo, y habla acerca de una profecía significativa. Esa profecía significativa atraviesa gran parte de la historia de este mundo y nos viene hablando acerca de las 2300 tardes y mañanas. Pero así como los discípulos en los tiempos de Jesús, que tuvieron 3 años y medio, ya, y después de la resurrección de él, cada quien había cogido para su casa, para sus trabajos, así también en 1844 con el gran chasco, también muchos que habían despertado el interés de la segunda venida de Jesús en 1844, al ver que no había venido, también muchos se fueron para sus casas, no creyeron, algunos volvieron a sus congregaciones, ya que habían casi 14 denominaciones que estaban unificadas. Esto un esparcido, es decir, en ese zarandeo, porque se había interpretado que no era el juicio investigador el inicio de Yom Kippur, sino que era la segunda venida de Jesús. Así que vamos a analizar esta parte en el día de hoy. Ya, y había un gran hombre en aquel entonces y era el señor Guillermo Miller. La escuela sabática de hoy coloca como texto central el libro de Isaías capítulo 28, el verso 9 y 10. Y dice así el verso 9 y 10. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Si no, yo lo puedo leer acá. ¿Alguien tiene su Biblia que nos colabore con el Isaías capítulo 28, verso 9 y 10? ¿A quién le daré instrucción? ¿A quién les pondrá un mensaje? ¿A los recién destetados que recién los han quitado de los pechos? Ese mismo murmullo tras murmullo, balbuceo tras balbuceo, ahora aquí, después allá. Amén. Sí, uno de los pioneros, Guillermo Miller, consideraba que las grandes verdades se encontraban en la escritura y no estaba errado. Y él decía que la escritura era su propio intérprete. Eso resume la escuela sabática. Entonces él inició leyendo, leyendo las escrituras y eh, él llegó a la conclusión de que debía empezar a leer la Biblia desde el comienzo, desde el Génesis, para poder tener una mejor interpretación. Así que cuando él llegó al libro de Daniel, el capítulo 14, el capítulo 8, verso 14, él se encontró allí con precisamente una profecía muy significativa, las 2300 tardes y mañanas. Entonces, el espíritu de profecía en el capítulo 19 del conflicto de los siglos menciona que aunque Miller creyó equivocadamente que la purificación del santuario era la tierra, él consideraba que la tierra era como el santuario, y puso fecha a la segunda venida, la esperanza fue necesariamente reavivada. Es decir, en aquel entonces muchos creyeron que la segunda venida del Señor Jesucristo era precisamente 1844,
eh, y comenzó a investigar todas estas fechas que coincidían y alertó a muchos de sus seguidores a que se prepararan porque era la segunda venida de Jesucristo. Guillermo Miller, agricultor íntegro y de corazón recto, decidió estudiar las Sagradas Escrituras con profundo interés para analizar las aparentes contradicciones que algunos no creyentes le habían señalado. Empezó por el Génesis y leyendo versículo a versículo, Miller estudiaba a la vez que oraba buscando comprender con la Biblia todo pasaje aparentemente complicado. Así fue como Miller inició su investigación bíblica a través de la escritura, para confrontar y aclarar muchas deliberaciones que él encontraba en diferentes ponencias con respecto a la interpretación de la escritura. Estudió de forma especial los libros de Daniel y Apocalipsis, siguiendo los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia, y con gran gozo comprobó que los signos proféticos podían ser comprendidos. En esta parte del conflicto de los siglos, analizando lo que tiene que ver con los símbolos, debemos tener en cuenta que la Biblia no solamente nos habla de símbolos, hay muchas figuras literarias en las escrituras que nosotros debemos comprender y tener claro qué representa cada una de estas figuras literarias. En la escritura no solamente, como decía ahora, encontramos los símbolos, sino que también encontramos metáforas, encontramos alegorías, ya contextos históricos de figuras, y encontramos paradojas, ya. Entonces, muchas de estas figuras literarias eran las que precisamente Guillermo Miller quería comprender a cabalidad, y él logró entender gran parte de esta simbología de figuras literarias. Dice que Miller encontró que la venida verdadera y personal de Cristo está claramente señalada en las Santas Escrituras, y leyó cuidadosamente los pasajes bíblicos que describían cómo sería esta venida y qué eventos como la resurrección la acompañarían. Su estudio le hizo llegar, dice aquí, a la conclusión de que el periodo fijado para la subsistencia de la Tierra en su estado actual estaba por terminar. Es decir, que aquí él comenzó a comprender que realmente este acontecimiento, de esta profecía significativa de Daniel 8:14, estaba precisamente eh, ligada, estaba confirmando que realmente esto iba a concluir en ese periodo de tiempo. Otro elemento que lo llamó poderosamente su atención en relación a la segunda venida de Jesús fue la gran cantidad de cómputos de tiempo o cronologías vinculadas a las profecías bíblicas, entendiendo estos periodos de tiempo como tiempos señalados, revelados por Dios a su gente, y concluyó, Miller concluyó, que para el gran evento señalado en las escrituras también debería haber alguna indicación de tiempo, ¿ya? Es decir, que debería haber alguna profecía de tiempo que indicara cuándo se terminaría el conflicto en este mundo y entonces llegaría la segunda venida del Señor Jesucristo. Con esto entonces es que Miller, llegando a Daniel 8:14, se encuentra con esta profecía significativa, como son las 2300 tardes y mañanas, pero él también comenzó a analizar que si 2300 tardes y mañanas, como él había iniciado sus estudios en el libro de Génesis, ya, entonces que sería la tarde y la mañana un día,
pues él concluyó que una tarde y una mañana era un día, pero que 2300 tardes realmente no significaba mucho tiempo. Entonces él comenzó a investigar lo que tenía que ver con día por año. Es decir, que no eran realmente 2300 días, sino que esto tenía que significar algo más profundo. La profecía que parecía revelar con la mayor claridad el tiempo de su segundo advenimiento era la de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces será purificado el santuario. Él comenzó a centrarse en este tema de investigación sobre esta profecía significativa, siguiendo la regla que se había impuesto, la de dejar que las Sagradas Escrituras se interpretaran a sí mismo. Así fue como entonces Miller llegó a saber que un día de profecía simbólica representa un año, y vio que el periodo de los 2300 días proféticos o años literales, sacando el cómputo de día por año, entonces serían 2300 años literales, ya, se extendería mucho más allá del fin de la era de la judaica, por lo que el santuario del que él estaba hablando no podía ser el de Jerusalén. Bueno, hasta ahí más o menos iba bien. Mill aceptaba la creencia general que entendía que la tierra es el santuario, y dedujo por consiguiente que la purificación del santuario predicha en Daniel 8:14 representaba la purificación de la tierra con fuego en la segunda venida de Jesucristo. Eso fue lo que Guillermo Miller entendió en aquella entonces, y él concluyó que como la tierra era el santuario, pues obviamente estaba hablando de la purificación de la tierra, y comenzó a contextualizar con una cantidad de versículos donde él consideraba que realmente estaba próximo a la segunda venida del Señor Jesucristo, donde la tierra sería purificada con su venida. Desconoció en realidad Guillermo Miller que se refería a la purificación del santuario celestial del que hablaba el libro de los Hebreos. No se puede poner fecha a la segunda venida, ¿ya? Porque él concluyó que realmente el santuario, por fecha de 1844, estaba hablando de la segunda venida de Jesucristo, pero no tuvo en cuenta lo de Marcos 12:32 y Mateo 24:36 y segunda de Pedro 3:10. Sin embargo, la idea de esa inminente segunda venida promovió un enorme y necesario despertar espiritual. Eso precisamente lo vivieron también los discípulos. Hubo un gran despertar espiritual en los discípulos porque durante los 3 años y medio del ministerio de Jesús, ya después de ese bautismo hasta su muerte, despertó en todas las aldeas de aquella entonces, del territorio. No solamente a los discípulos estaban conmovidos por las grandes señales de Jesús, que resucitaba muertos, ya sanaba paralíticos y hacía grandes señales en la tierra, que la gente estaba conmovida y sus mismos discípulos. Pero vino entonces el gran chasco, ya, de los discípulos, porque los discípulos, aún hasta en su ascenso, ellos consideraban que él iba a ser el rey, ya, que en connotación a David, del rey David, iba a gobernar la tierra, pero nunca se imaginaban que él iba a morir, ya, de la forma que sucedió. Así que cuando ellos se dieron cuenta que Jesús había muerto, se sucedió tremendo chasco para ellos, regresando cada uno a sus actividades. Y después de la resurrección de Jesús, Jesús tuvo que ir a buscarlos de nuevo. Así que tampoco habían entendido el ministerio de Jesús, de el plan de redención, y que él tenía que venir a morir por los pecadores. Esto mismo sucedió precisamente en 1844. En su fijación por encontrar el momento de la segunda venida, le faltaba encontrar el punto de partida para saber la fecha del retorno de Jesús, y así entendía él. Dedicó días y noches a estudiar con empeño las profecías de Daniel, y vio
que el profeta no había entendido la visión de las tardes y mañanas del capítulo 18, pero que el ángel tenía la misión de hacerle entender la visión, por lo que comprendió que la profecía de las 70 semanas del capítulo siguiente de Daniel 9 tendría relación con las 2300 tardes y mañanas. Bueno, ahí está bien. Ahora, yo lo que quiero aquí resaltar es que hoy día también, a veces nosotros decimos, bueno, pero ¿quién eran los discípulos? ¿Qué estaban pensando? Estuvieron 3 años y medio con Jesús y no entendieron dónde estaban parados. También en 1844, ¿cómo van a interpretar eso así? De que la segunda venida de Jesús era precisamente basada en las 2300 tardes mañanas, si eso realmente, pues bueno, no sé qué le pasaría a Guillermo Mil y todos sus seguidores. Pero yo les pregunto hoy, ¿ustedes tienen clara las 2300 tardes y mañanas? La profecía significativa de la historia, y ya entendimos realmente las 70 semanas, el punto de partida y cómo nosotros podemos encontrar que están dentro de las 2300 tardes y mañanas, estas 70 semanas. ¿Cómo podremos nosotros, cómo podemos nosotros explicar con la Biblia que realmente esas 70 semanas, que son 490 días, no son 490 días, sino realmente son años? ¿Sí lo entendemos? Pues gloria a Dios por lo que ya lo hemos entendido, lo han entendido, y que las 2300 tardes del santuario celestial realmente está hablando de una historia que nos cuenta acerca de Yom Kippur, porque recordemos que Yom Kippur del 10 de Tirre está relacionado con el tiempo literal. Es decir, que literalmente se traía un cordero el 10 de Tirre, que era Yom Kippur, después de terminar Yom Teruah. Yom es día, Teruah, trompetas, es decir, después de sonar la trompeta por 10 días, desde el primero de Tirse al 10 de Tirse, al atardecer de la noche del 9 de Tirse, que ya es 10, entonces iniciaba este Yom Kippur. Pero esa es la parte literal. Y luego viene la parte histórica, donde cada año se hacía este evento, ya donde el sacerdote, con preparación de antemano, un mes duraba precisamente este sumo sacerdote preparándose para que cuando llegara el día de Yom Kippur, él pudiera entrar y pasar los 7 pasos del santuario celestial en la tierra, ¿verdad? Y llegar hasta donde estaba el arca del pacto. Estos 7 pasos significativos eran literales, pero que con el transcurrir de los años, ya cada año se hacía un evento. Según los investigadores, se dice que esto se practicó aproximadamente por 1200 años, 1200 años que se celebró este Yom Kippur, hasta cuando el santuario fue destruido ya en el año 606-605 por el rey Nabucodonosor y todas sus tribus bárbaras que realmente eran parte de los árabes, que apoyaron. ¿A quién? Apoyaron a este rey para conquistar. Entonces ya pues obviamente se dejó de hacer toda esta serie de ceremonias y toda esta serie de convocatorias que se llevaban cada año, empezando desde el 14 de Aviv o Nisan, el 15 panes sin levadura, el 16 era Yom Habijurim, Yom Día, fiesta, Bikurim primicias, ¿verdad? Y luego el 6 de Sivan, que viene a ser en junio, encontramos ya casi junio, pero digamos en calendario hebreo. Entonces, aquí ya se celebraba lo que era el Shavuot, ya que viene la palabra Shavuot, que es semana, Shavuot semanas, las 50, las 7 semanas, 7 por 7, 49, y el siguiente día era Pentecostés para llegar a Yom Teruah y comenzar los 9 días de sonar de trompeta, llegar a Yom Kippur, y todo esto conformaba una historia. Pero la profecía, cumplimiento en la historia
desde Jesucristo hasta el milenio, precisamente, estos 7 pasos, estos 7 pasos del santuario, que son los mismos 7 pasos de las convocatorias, efectivamente, efectivamente tenían un cumplimiento en la historia, y a eso se le llama la profecía de cumplimiento. Así que por eso, Guillermo Miller, en 1844, en la historia, ya es Yom Kippur. Por eso, el cumplimiento del santuario en la historia tiene 2 cumplimientos históricos y un cumplimiento literal. Y esto, finalmente, después de comprenderlo, tenemos que llevarlo a un contexto espiritual. Los 7 pasos que cada ser humano individualmente debe efectuar hasta llegar a la Canaán celestial. Eso ya lo hemos visto varias veces en los pasos del santuario. Pero ¿cuáles son las 3 historias que se encuentran del santuario? La primera historia, literal, que vivió el pueblo de Israel saliendo desde Egipto, celebrando la muerte del Cordero cuando se colocó en los dinteles, ya, y luego panes sin levaduras hasta el mar de los juncos, o mar rojo, como se traduce, ¿verdad? Y luego el mar rojo ya está simbolizado como el lavacro, o sea, las aguas inmersidas en el bautismo por Moisés, y luego llegamos al candelabro en el monte Sinaí. Después del candelabro vienen los panes sin levadura de la proposición, en la mesa de la proposición que está al norte, que es el cruce del desierto hasta la orilla del río Jordán para llegar al altar del incensario, y luego, después de cruzar allí, del altar del incensario, llegarían a la cadena terrenal, que está representado por la segunda venida de Jesús, que es el cruce del mar Jordán. Esta historia está plasmada literalmente en el santuario terrenal que Moisés recibió por visión del cielo, y fue construido un santuario en Mizcán, en el desierto. Ya, esa historia se repite desde los tiempos de Jesús, desde el momento que Jesús muere en el altar del sacrificio, que realmente Satanás quiso intervenir, y entonces él murió en un alto que se llama el Alto de la Calavera. Y esa historia se repite, ¿verdad? Entonces, esa historia ya se repite allí nuevamente desde Jesús hasta el milenio, como le comentaba ahorita. Entonces, ¿cómo relacionamos todo esto con el santuario? ¿Y cómo relacionamos con la 70 semana y esta profecía significativa? Esos 7 pasos precisamente están relacionados en la profecía significativa, que no solamente iniciaba, no era que iniciaba ya con los 7 pasos del santuario, sino que venía mucho antes, ya desde el libro de Esdras, en el año 457. Y entonces, con relación a eso, miren lo que nos cuenta aquí acerca de las 70 semanas. Relacionando los 7 pasos de la historia de Jesús en el periodo cristiano, encontramos los 7 pasos que el altar del holocausto está representado por la muerte de Jesús, los panes sin levadura por los días que duró en la tumba, sin levadura, es decir, sin pecado, porque él murió sin pecado, guardó su Shabbat ya semanal, y el primer día de la semana, al amanecer, ya, que es, según la interpretación de los judíos, se le llama sábado extendido. Allí entonces viene Yom HaBikurim, es la primicia, Jesús resucita. Mateo 27, 51, 52 y 53 nos está hablando de esta resurrección, que muchos, después de la resurrección de Jesús, resucitaron y fueron presentados allí en el cielo como primicias. ¿A qué horas? Era la hora de la primicia, según la tradición y según la escritura en tiempos del Taná, o sea, el Antiguo Testamento, era a las 9 de la mañana. Como María se había presentado antes de las 9 de la mañana, Jesús no permitió que abrazase sus pies, porque dijo, voy a mi padre y regreso para presentar sus primicias. Se considera que esa reunión con su padre para entregar las primicias fue a las 9 de la mañana. Luego regresa, se encuentra con los discípulos, se presenta a Tomás, mete tu dedo y ahora sí se dejó tocar. Qué impresionante. Esto en relación
Mira lo que tiene que ver con respecto a las 70 semanas, porque las 70 semanas precisamente en la semana 70 es cuando a la mitad de la semana, ¿verdad? Él es sacrificado. Y estamos hablando en el contexto de Mateo 27, 51, 53. Miller entendió que las 70 semanas de Daniel 9 eran las 490 años iniciales de la profecía mayor. Aplicó el principio bíblico de día por año y leyó que el ángel había declarado que las 70 semanas comenzaban con el decreto de rectificar a Jerusalén, según se encuentra en Esdras. Decretó que se encuentra en el capítulo séptimo de Esdras. Iba muy bien, ¿verdad? Los decretos de Ciro, Darío y Artajerjes completaban la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. De modo que en el año que salió la orden final, o sea, la orden de Artajerjes, no la de Ciro ni la de Darío, sino la de Artajerjes, como está en el capítulo 7, que está muy especificado, del versículo 1 al versículo 33, de Artajerjes especifica claramente con cuál decreto realmente se iniciaba. De modo que en el año que salió la orden final y más completa sería el año de inicio de la profecía bíblica. Este año era el año 457 antes de la era cristiana o antes de Jesucristo. Por esa razón, Guillermo von Milberg llegó a comprender muy correctamente la profecía, pero su aplicativo no estaba para iniciar el Yom Kippur, ya de 1844, el 22 de octubre de 1844, sino que lo fechó como si fuese la segunda venida de Jesús. Por eso hoy nosotros debemos tener mucho cuidado con interpretar las escrituras y darle un aplicativo diferente a lo que realmente las escrituras nos quieren enseñar. Ya, partiendo de ese año, las 70 semanas o 490 años llegarían hasta el año 34 de nuestra era. O sea que ahí estaba muy bien. La última semana de esta profecía, es decir, los últimos 7 años, nos marcan acontecimientos muy importantes. Muy bien. Entonces, con respecto a esto, nosotros podemos entender que estas profecías de las 2300 tardes y mañanas debemos eh, pedirle al Señor mucha sabiduría para que Él nos ayude a entender más claramente esta hermosa profecía. Muy bien. Pero nosotros tenemos también ahora que dentro de esta profecía significativa, nosotros debemos, bueno, hay un gráfico aquí que nos ayuda a entender más profundamente o con más claridad lo que tiene que ver con las 2300 tardes mañanas. Ya hablando más específicamente de este estudio que hizo Guillermo Miller en el año 1800, bueno, podríamos decir 1843 y antes, porque él sus estudios los inició un poquito antes, ¿verdad? Entonces dice que una profecía significativa, según el capítulo 19 del conflicto de los siglos, nos ayudaría muchísimo a entender lo que es esta profecía, porque a veces las gráficas visuales nos ayudan a entender más acerca de los acontecimientos. Muy bien. Entonces, vamos aquí a resumir, aquí no sé si me están viendo bien, y vamos a tratar de, de desglosar este contenido de lo que fue el estudio de Guillermo Miller, pero ya en un gráfico que de pronto no lo hizo por el tiempo, pero que esto nos ayuda a entender más claramente lo que es, lo que tiene que ver con las 2300 tardes y mañanas. Muy bien. Nosotros encontramos que según el decreto, dice que el decreto de Atarjerjes en el año 457, ya, estas 2300 tardes mañanas de Daniel 8, 12 al 14 y el capítulo 9, 24 al 27, nos muestran la historia escrita en la escritura, pero no con fechas específicas. Así que tenemos que echar números y investigar claramente que el decreto de Artajerjes iniciaba, como lo habíamos hablado y lo estudió Guillermo Miller en el capítulo 7 de Esdras, aquí se narraba correctamente
correctamente que el inicio era en el año 457. Pero en el año 457 ¿de qué? ¿De la primavera o del otoño? Esto es muy importante saber cuál es la fecha inicial que realmente se toma como base, porque todavía hay algunos intérpretes que consideran que la fecha inicial del año 457 antes de la era cristiana corresponde a la primavera, pero realmente no es la primavera, sino es el otoño, ¿ya? El otoño precisamente de 1800, el otoño del año 457. Luego la reconstrucción del templo, aquí no encontramos que la reconstrucción del templo da inicio en la reconstrucción del templo en el año 408, porque antes de Cristo. De pronto aquí hay que ser muy cuidadosos, porque recuerda que dice que 70 semanas están determinados sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. Estas 70 semanas son divididas en tres partes, según Daniel 9. Dice que 70 semanas están determinadas, dice 7 semanas, 62 semanas y una semana más. Es decir, que estas 70 semanas las divide en tres partes, ¿ya? 7 semanas que irían del año 457 al año 408 antes de Cristo, ¿ya? Y 62 semanas, ¿ya? Como dice el pasaje bíblico de Daniel 9, porque estoy leyendo precisamente o resumiendo el libro de Daniel, capítulo 9, verso 24 al 27. ¿Ya? Entonces dice que 70 semanas están, ¿qué? Determinadas. Pero la palabra determinadas en hebreo es la palabra hataj. Hataj. Termina en J, hataj. Y la palabra hataj tiene dos connotaciones. Y aquí debemos tener mucho cuidado. Porque la palabra hataj es traducida como 70 semanas están determinadas. Esa es la primera connotación. ¿Determinadas por quién? Determinadas por un imperio, por un gobernador que determina, ¿verdad? En este caso, el gobernador del entonces. Pero que en connotación con lo espiritual están, están determinadas en un contexto de corte. La palabra hatak significa cortado de, literalmente. Si ustedes ven en la concordancia Strong, ustedes pueden ir a esa parte de ese texto, en la concordancia Strong, y encuentra que dice que tiene dos connotaciones. Una, cortadas ¿de qué? De las 2300 tardes y mañanas. Por decreto están determinadas por el rey. Entonces encontramos aquí dos connotaciones, que son cortadas ¿de qué? De las 2300 tardes y mañanas, ya están cortadas y están determinadas a que se cumpla esa profecía. Esa es yo he considerado en mis estudios de hebreo que sería una buena interpretación. Otros lo pueden colocar esta ponencia de otra forma, sin contradecir esta parte fundamental, que es cortadas de las 2300 tardes y mañanas por decreto, o sea, decreto ya determinadas. Muy bien. Estas 62 semanas, ya, que iniciaban en el año 408, llegarían hasta el año 27 de nuestra era cristiana, es decir, de Jesucristo, cuando Jesús fue inmersido por allí en el Juan Bautista en el río Jordán, precisamente en el año 27 de su ministerio. Ahora yo pregunto, ¿en qué fecha fue bautizado Jesús? Sí, hermano Luis, en el año 27, sí, pero ¿en qué mes? ¿En primavera o en otoño? Interesante, ¿verdad? Obviamente que las profecías de tiempo tienen tiempos determinados de inicio que inician en otoño y algunas terminan en otoño y otras terminan en primavera. Así que Jesús fue bautizado en el mes, en otoño. ¿Ya en qué mes? En el mes de Tir, en el mes de Tir, porque Jesús era la aparición del segundo Adán y Adán fue creado en otoño. Qué importante, ¿verdad?
Entonces, pero Jesús no predicó 3 años, él predicó 3 años y medio. Si Jesús hubiese predicado 3 años exactos, entonces Jesús hubiese sido crucificado en otoño, pero él predicó 3 años y medio. Por eso, a los 3 años se cumplía en el otoño, ya en vez de Tirso, pero él predicó medio año más, que fue el que lo llevó precisamente al cumplimiento profético a la mitad de la semana profética. Como una semana tiene 7 días, pero eran días por año, es decir, que a los 3 años y medio exactamente Jesús sería crucificado. Ya, por eso llegó medio año más y llegaría hasta el mes, al mes de Abib, el 14 de Abib, precisamente a la hora novena, a las 3 de la tarde en el calendario hebreo, Jesús fue crucificado. Ahora, si este es un cumplimiento profético de 3 años y medio exactos, o sea, la media semana, eso indica que Jesús fue bautizado en el río Jordán a las 3 de la tarde del mes de Tifre, el 14 de Tifre a las 3 de la tarde. Qué interesante, ¿verdad? Y por una semana más, ya, ¿verdad? Entonces, él ya inicia esta otra parte. Recordemos que las 70 semanas son cortadas de las 2300 tardes y mañanas, determinadas a cumplimiento profético, tanto por el cielo como por el gobierno humano, pero también aquí esta semana tenía dos connotaciones. A la mitad de la semana haría cesar el sacrificio de la ofrenda, ya que sucedió, porque recuerda que cuando Jesús murió, dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo en dos, y el corderito que iba a ser sacrificado se fue, y Jesús era el cordero de corderos, el redentor de la tierra, de este mundo, y no solamente de este mundo, sino de todo el universo, porque todo el universo está inmerso en este plan de salvación. Porque si aquí Jesús perdía la batalla, el universo quería confundido para siempre. Y entonces Satanás hubiera ganado la batalla. Después que Jesús muere y entonces resucita, faltaban todavía 3 años y medio más para completarse ¿qué? Para completarse la otra mitad de la semana, que es precisamente en el año 34 con la muerte de Esteban. Ya, entonces nosotros así, precisamente, haciendo el conteo desde el año 457 del mes de Tifre, ya, el 14, ya, entonces se iniciaría esto a las 3 de la tarde, ya, comienza precisamente esta profecía. ¿Por qué se atreve a decir que a las 3 de la tarde? Porque Jesús murió a la hora de la novena. Y Jesús incluso en una de sus predicaciones decía, no decía, mi año ha llegado, mi mes ha llegado, mi día ha llegado, sino dijo, mi hora ha llegado, porque la profecía tiene cumplimiento de año, cumplimiento de mes, cumplimiento de hora, de día e incluso de la hora exacta. Por eso cuando nosotros hacemos el conteo, nos puede llevar exactamente hasta la hora que nació Jesús, la hora que fue creado Adán, la hora que fue bautizado, la hora que él murió y precisamente la hora que él viene, pero no nos ha sido revelado, porque el Espíritu de profecía dice que su venida será revelada a su remanente a la hora 11, pero eso estaría en el futuro. A la hermana Elena White no se le fue revelado, pero al final del tiempo, que está relacionado con los 7 truenos, el Señor revelará su día y hora de su venida, pero todavía no ha sido revelado. Entonces, continuando con esto, nosotros podemos ver aquí que realmente estas profecías están muy explicadas. Aquí hay otro gráfico que está precisamente explicando lo mismo que yo dije ahora mismo, expresado en un gráfico de manera diferente, de pronto para entenderlo mejor. Y finalmente Daniel 9:25 dice que la resurrección del santuario terrenal no tiene nada que ver con las 2300 tardes y mañanas, ¿verdad? Bueno, pero aquí encontramos
el año 606 al año 605. Recuerda que anteriormente se contaba de manera de arriba hacia abajo y ahora nosotros de menor a mayor y antes de la era cristiana de mayor a menor. No porque se contara así, sino porque nosotros lo explicamos de esa forma para entenderlo. El año 605 ya el santuario fue quemado. En el año 407, el santuario fue saqueado, es decir, cuando se trajeron todos los utensilios. Recuerda que Belsasar, cuando los medos y los persas conquistaron esa noche, ya, él usó esos vasos que fueron saqueados, ya, que fue traídos en el año 487 por el rey Nabucodonosor, el abuelo de Belsasar, y entonces aquella noche Belsasar sacó esos vasos y el Señor le apareció una letra de la pared. Tekel, Tekel, Aparsin, su reino ha terminado y ha sido cortado, ¿verdad? Ya los ejércitos de los medos y los persas estaban cruzando el río para entrar precisamente allí y esa noche muere Belsasar, ¿verdad? Entonces aquí nos hace relación precisamente a lo que ya había explicado de manera cronológica el punto de partida para entender el inicio y la determinación del periodo profético de los 2300 tardes y mañanas. Y en resumen, pues esa es la historia de las 2300 tardes de mañana y las 70 semanas, que es la palabra Hatak, que es cortada ¿de qué? De las 2300 tardes y mañanas y determinadas por decreto, ¿ya? Así que esta profecía significativa, que a veces nos cuesta entenderla, está muy clara en este gráfico. Y entonces damos gracias a Dios, porque esta semana, precisamente, el comentario de la escuela sabática nos viene hablando acerca de los acontecimientos del capítulo 18, el capítulo 19, el 20 y el 21, que viene hablando acerca de esta profecía significativa y que hace alusión al comienzo de Yom Kippur, preparándonos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, damos gracias a Dios porque cada día somos como Daniel 12, donde los entendidos entenderán. Ya, y los que enseñan la palabra como las estrellas a perpetua eternidad, y los que estudian la palabra como el firmamento de la noche. Maravilloso. Damos gracias y pedimos tu bendición en este día, por tus misericordias y por tu amor, porque tú eres grande y maravilloso, Señor, y cada día nos enseña los caminos a través de la luz de la lámpara que nos alumbra en el camino para no tropezar. Pedimos, Señor, sabiduría, que tu Ruach HaKodesh nos guíe, nos enseñe cada día en este precioso camino. Padre, continuaremos, Señor, con este recorrido, explicando más a profundidad en el día de mañana. Por tal razón, estamos invitados y el invitado especial será el Espíritu Santo y la deidad.